Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones en que el Padre puso en su sola potestad. Ahí le preguntaban que si restauraría ese reino de Israel en estos tiempos. Él dijo que no sabían que el Padre había puesto en su sola potestad. Porque si nos damos cuenta, el apóstol Pablo, él se hizo enemigo. No es que él se haya hecho enemigo, sino que él lo despreciaron y lo hicieron a un lado por él haber conocido la verdad de Cristo. Por lo que en Romanos capítulo 9, verso 1 al 3 dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en mi espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, por los que son parientes según la carne, que son israelitas, porque eran israelitas, pero entonces él fue a decirles una verdad. Por lo menos en el Antiguo Testamento dice: ves, hijo de hombre, lo que hacen en la oscuridad en Jerusalén. Él vio todas las maldades que hacían allá y él no se resistió. Yo creo que le pidió directamente sabiduría a Dios, porque si era el apóstol Pablo tenía visiones, porque él fue más allá de poder saber una verdad para poder libertar a su pueblo, el cual después lo rechazaron y lo hicieron a un lado. El apóstol Pablo, ahí usted puede leer, él siempre vivió solo, nunca se casó, o sea, no tuvo esposa, por él predicar el evangelio, porque no tuviera él el tropiezos de que nadie lo detuviera a predicar esa verdad. Y él dice, en cuanto al matrimonio, decía: bueno, sería a todos quedarse como yo, él decía. Y entonces vamos a continuar leyendo de dónde era el apóstol Pablo. También él dice en la Biblia que algunos se disfrazarán como apóstoles de Cristo para añadir aflicción a sus prisiones. Él decía, yo creo que él sentía dolor en su corazón de ser despreciado por sus parientes según la carne, dice ahí, porque él ya había sido nacido del Espíritu. Después más adelante explicamos todo esto. Y él era de doble lengua y doble cultura. Dice que en la ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento. En Hechos capítulo 22, versos 22 y 29. Por lo que Pablo era ciudadano romano. Por eso mismo, porque él mismo había querido esa ciudadanía, por eso era que era ciudadano romano. Dice que pese a ser hijo de judíos, él era judío. Hechos capítulo 22, verso 3. Dice: yo de cierto soy judío, hijo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Dice que en su adolescencia es enviado a Jerusalén. O sea, desde su adolescencia fue enseñado allá en Jerusalén, donde estaba con el famoso rabino Gamaliel. Hechos capítulo 22, verso 3. Yo de cierto soy nacido en Tarso de Cilicia, pero como él tenía las 3 ciudadanías. Y eso vamos a confirmarlo aquí, mis amigos, por él mismo, por la Biblia misma. En Hechos capítulo 26, verso 4 hasta el 8. Hechos capítulo 26, verso 4 hasta el 8. Mis amigos confirman bien las citas. Muchas veces uno escribe una cita y resulta que
De pronto escribí una que no era y tiene uno otra vez que volver y bajar el video para volverlo a subir, mis amigos. Dice: vida anterior de Pablo. Desde el principio pasé en mi nación Jerusalén. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más vigorosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Dice que él vivía en una secta. Dice que a la más vigorosa secta de su religión, viví fariseo. Él no le importó renunciar a su religión por la verdad de Cristo. Y ahora, por esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Él fue llamado a juicio por todas estas cosas. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por la esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Él fue acusado por los mismos judíos, que se le juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Mis hermanos, eso que Dios resucite a los muertos, en los pocos videos que logré hacer voy explicando esto, mis amigos. Pero quiero que usted mismo escudriñe, usted lea la Biblia, usted mismo saque sus propias conclusiones, mis amigos. En el libro de Filipenses capítulo 3, verso 5 dice que él es circuncidado a los 8 días del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ante la ley fariseo. En Levítico 12:3 dice que es circuncidado al 8º día. En Gálatas capítulo 4, verso 5, Gálatas capítulo 4, verso 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Sí, el apóstol Pablo vino a decir una gran verdad. Él vino a que nosotros fuéramos libres, a que nosotros no viviéramos sometidos a doctrinas de hombres. Y él vino a decir una verdad, pero el mundo siguió en la esclavitud. Por eso él dice que no volvamos al yugo de la esclavitud con que Cristo nos hizo libres, por doctrinas y mandamientos de hombres, que tienen con injusticia la verdad. Porque si hay más que con eso pudieron hacer, tanto dinero que le han sacado a esta humanidad a través de las religiones. Si usted quiere ser libre, tiene que pagar para ser libre. Y no, él mismo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice que nuestro Padre enviaría el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas nosotros le conocemos y mora dentro de nosotros, mis amigos. Pero como él mismo dijo que los reyes de la tierra se enseñorean del hombre en tanto que éste vive. Y cuánto nuestro Padre, que creó la naturaleza, como hoy yo, aquí como estoy en este monte, mirando los pajaritos que se mueven en los árboles. Él quiso la libertad para nosotros. Y Él no quiso por lo menos, Él quiso la libertad para nosotros totalmente. Él no quiso que nosotros fuéramos sujetos a la ley, sino que viviéramos en la fe, en la perfecta libertad que Cristo nos da, porque nosotros no necesitamos de una religión para saber cómo está nuestra vida dentro de nosotros mismos. Entonces, mis amigos, vamos a seguir revisando esto. Dice en Gálatas 4:4, verso 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
Sí, porque todos nosotros, usted está bajo la ley, yo estoy bajo la ley. Todos estamos bajo la ley de este mundo. Y en San Juan capítulo 1, verso 11 dice que a lo suyo vino a los de su mismo pueblo y hasta ellos le rechazaron. Dice que hasta ellos le rechazaron, y eso sí fue muy cierto, porque él fue a su pueblo y a él lo rechazaron, él no lo admitió, ni siquiera a su familia. Y en 2 Timoteo capítulo 4 verso 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Todos lo abandonaron, por eso él decía, yo no estoy solo. Sé que me dejarán solo, pero no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Y él se hizo siervo de todos. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9, verso 18 hasta el 27. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar la mayoría de número. Dice que él se hizo siervo de todos, de todo el mundo, de todos nosotros. Me he hecho a los judíos, él se hizo a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, porque él ya no estaba sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que en todos modos salve a algunos. Y de esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿No sabéis que los que cogen en el estadio, todos a la verdad cogen, pero uno solo lleva el premio? Coged de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y nos damos cuenta que luchó tanto por esa la verdad, que al fin vino a morir en manos de los romanos. Vamos a ir leyendo toda esta parte, mis amigos. Y él se hizo enemigo, o enemigo no, lo despreciaron. Dice que algunos se disfrazan como apóstoles de Cristo para añadir aflicción a sus prisiones. Dice que algunos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el apóstol Pablo, la preocupación de él era que no falsearan sus cartas, y sin embargo muchas de ellas la falsearon, mis amigos. Y nos damos cuenta que él mismo murió en Jerusalén. O sea, él murió por los romanos y por los mismos judíos. Sino lo que pasa es que, mis amigos, les sé explicar esto, pero la verdad, por eso yo no creo mucho en los nombres, por lo que uno encuentra en donde han falseado los nombres. Dice en San Juan capítulo 18, verso 12, así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrastraron y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos
Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Él le había dicho a los líderes judíos que era mejor que un solo hombre muriera por el pueblo. Y también en San Juan capítulo 11, verso 51. Dice que habían profetizado de que uno solo muriera por la nación, por el pueblo. Y nos damos cuenta de que él terminó crucificado porque él era judío. Por eso es que me doy cuenta que porque él era judío. Por eso dice que aquí manipularon el nombre. Porque por lo menos nos damos cuenta aquí en San Juan capítulo 18. San Juan capítulo 18, verso 31. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Por eso es que me doy cuenta que aquí está manipulado el nombre, que aquí le pusieron Jesús, pero nos vamos a dar cuenta que aquí está todo manipulado. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó y le dijo. Ahí dice, llamó a Jesús y le dijo, pero yo viendo que Pablo era judío y que él decía que no está bien que un profeta muera fuera de su nación. Por eso es que me doy cuenta que el nombre está manipulado. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación. Se da cuenta que él murió. El apóstol Pablo murió por la nación. ¿Acaso soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Se da cuenta, dice que si acaso, dice que pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Recuerden que estamos leyendo en San Juan capítulo 18, versículo 35. Ahí puede leer usted toda la lectura, mi amigo, porque no hay nada que esconder. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió, mi reino no es de este mundo. Verso 36. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondió, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Nos damos cuenta que salió a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos?
Y nos damos cuenta aquí, ya en el capítulo 9, verso 3, dice, y le decían, salve el rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces por eso me doy cuenta que es el apóstol Pablo, porque él mismo decía que él era judío.